Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón esperamos y deseamos que estéis bien. Os damos la bienvenida a esta tertulia entre amigas y colegas, donde vamos a poner sobre la mesa el tema del duelo para poder ayudar a aquellas personas que han sufrido una pérdida personal, profesional o de cualquier otro tipo, a entender lo que están sintiendo, lo que están viviendo y para poder tener un poquito más de paz. Voy a dar paso a mis compañeras para que se presenten, nos digan quién son, a qué se dedican y a quiénes ayudan. Ima, cuando quieras. Hola, buenas a todos. Yo me llamo Ima Colorado, soy coach por ICF y también técnica de análisis de datos. Me encanta ayudar a las personas a autodescubrirse y ayudarles en sus transformaciones y procesos de cambio. Me gusta aportar serenidad y calma a su proceso. He pasado también por situaciones difíciles y por eso me gusta ofrecer un espacio seguro donde las personas se puedan mostrar y sentirse aceptadas. Alma, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Soy Alma María Ors, soy psicóloga infanto-juvenil y también coach y me dedico a trabajar con las familias, tanto con los padres como con los hijos, para ayudarles en sus relaciones familiares y también a aliviar el sufrimiento que puedan estar sintiendo pues, como familia, con sus conflictos o simplemente, por ejemplo, en la adolescencia, pues a atravesar esa etapa de una manera más fluida y con mayor bienestar. Lourdes. Pues yo soy Lourdes Martínez, soy coach y formadora y estoy especializada en liderazgo femenino. Ayudo a las mujeres a potenciar su talento, a derribar las creencias que les están limitando y a convertirse en las líderes auténticas de sus vidas, tanto personales como profesionales. Bueno, hoy vamos a hablar del duelo. El duelo es una respuesta emocional que se produce ante una pérdida. Es un proceso totalmente natural que hay que pasar siempre que experimentamos una situación que suponga una pérdida para nosotros o un cambio no deseado, ya sea por una persona, un objeto, un proyecto o cualquier relación que haya terminado. Implica, entre otras cosas, reajustar emociones, pensamientos y adaptar conductas para recolocar la nueva situación vital. En el COVID-19 nos hemos enfrentado a una situación nueva para todos y bastante desconcertante. Y entrando ya en esta fase de desescalada, vamos a ir dándonos cuenta de todo lo que hemos perdido, mientras intentamos recuperar una normalidad que de a primeras no vamos a saber muy bien si existe como la conocíamos. Alma, Lourdes, ¿os apetece compartir alguna pérdida que hayáis experimentado en esta etapa de confinamiento? Bueno, yo no he tenido una pérdida de personas, pero sí he tenido una pérdida de una mascota, en la que en este proceso de confinamiento, pues a las 2 semanas y pico del estado de alarma, pues ya estaba él un poco malo y bueno, y tuvimos que dormirle porque ya llegaba su momento, ¿no? Entonces es verdad que estando en el confinamiento, enfrentar esta pérdida de un animal que además llevaba casi 16 años con nosotros, pues te deja como que no hay opción a no afrontarla y no aceptar la pérdida, porque estando en casa todo el día y siendo pues una mascota siempre es algo que se nota mucho, ¿no? en la vida de uno y en casa también, pues bueno, pues ha sido algo que hemos tenido que procesar en este estado, sobre todo, ¿no? De estar en casa, en confinamiento. Y luego supongo que pérdidas, pues también como la que hemos tenido todos, ¿no? La pérdida de libertad y de podernos mover sin planes y ¿no? Sin esa estructura que tenemos ahora de a una hora u otra o solo para salir a comprar o tal, pues todos hemos perdido nuestra libertad de movimiento. Entonces eso cada uno yo creo que lo ha llevado de una forma. Inma, si hablamos de pérdidas personales, en todo este tiempo de confinamiento ha habido tanto fallecidos por COVID-19 como por otras causas, porque lamentablemente siguen habiendo accidentes, infartos y otro tipo de temas que se llevan a nuestros seres queridos por delante, ¿no? Hay personas que todavía no han podido llevarse a sus familiares y hacerles el velatorio, la ceremonia de despedida o entierro. ¿Y cómo está previsto este tema en la fase de desescalada? ¿Cómo nos puede afectar? Pues la previsión en la fase 1 y los que estáis, por ejemplo, en Madrid, que todavía estáis en la 0,5, todavía es muy, muy restrictiva respecto al número de familiares que puede asistir a las ceremonias. Luego, en una segunda fase podría haber unas cuantas personas más, siempre con los protocolos de distancia física de 2 metros y otras medidas de seguridad. Y entonces estamos hablando de que por lo menos pueden pasar pues más de 1 mes y medio hasta que pueda permitirse un número amplio de personas.
en las ceremonias jubilatorias. Entonces es una desescalada bastante larga en este aspecto y que no ayuda mucho en lo que se refería al proceso del duelo. Fijaos que el tiempo estaba como congelado mientras estábamos totalmente confinados. Y si, por ejemplo, a alguien le llega la noticia del fallecimiento de un ser querido, nos llega en un momento en el que ya estamos suficientemente chocados con estar confinados y encima pues no puedes ir a verlo, no puedes ir a recogerlo y muchas veces no puedes ir a enterrarlo y no podemos encima ni salir de casa. Esto pues es muy fácil que lo vivan con una sensación de que realmente no ha pasado. Esto no ayuda. No ha habido nada que les haya podido ayudar a hacer como un cierre de la relación, una despedida. Tener una ceremonia de despedida es necesaria para poderlo cerrar bien dentro de nosotros. Si no, es que como una parte de nosotros no se cree que realmente haya sucedido. Esto es parte de la fase de negación, que es la primera fase del duelo. Y mientras haya esta sensación, otras fases es muy difícil que se vayan completando, y menos la última, que es la de aceptación. Es como estar continuamente esperando a verlos aparecer, como que no ha pasado, y se quedan como una fase de shock, de desconcierto. Alma, no sé si hay algo que quieras añadir al respecto y, por ejemplo, con lo que nos contabas de tu mascota, si has tenido alguna vez la sensación cuando te levantabas por la mañana de que no había pasado y de que iba a aparecer en cualquier momento. Los primeros días y sobre todo la primera semana es cuando aparece todo eso. Es verdad que tanto tiempo en casa y al levantarte lo primero que te surge es oírle, ¿no? Cuando sus pasos, o oírle por la casa, o incluso estás en el sofá, oírle cómo se levanta, es como si realmente todavía estuviera allí, ¿no? Y tu cerebro busca esos sonidos. Y cuando no los oyes dices, no, que no está, ¿no? Pero de primeras es que parece que hasta que suceden, ¿no? Entonces entiendo que esto es con una mascota, pues a nivel personal, cuando es otro tipo de pérdida, la intensidad es mayor, ¿no? Entonces sí que es verdad de que tu cerebro está procesando que todavía está y que todavía te acompaña. Yo luego, como proceso de negación, que supongo que a lo mejor nos ha podido pasar a algunos en toda esta etapa, al principio del confinamiento también tuve una etapa de negación, cuando justo el estado de alarma, ¿no? El primer fin de semana que nos dicen que no vamos a poder salir, que vamos a estar confinados y que se estaba cancelando todos los planes, todos los eventos. Yo ahí estaba en proceso de negación, estaba enfadada y estaba como que no, esto no puede ser. Porque enseguida empezamos a movernos, a hacer otras cosas para acompañar a la gente en este proceso de confinamiento, pero yo notaba que estaba negando que eso estaba pasando y me estaba resistiendo. Estaba muy enfadada con que de repente ahora llegaran y nos encerraran en casa y aunque entendía el motivo, notaba ese proceso de negación, ¿no? Entonces supongo que lo hemos podido sentir en alguna forma o en algún momento de todos estos días, porque como vamos por fases, todos podemos haber pasado por algún estado así similar, ¿no? Y a mí me estaba también pasando la negación, ahora cuando empezamos a salir a pasear, cuando ya nos dejaban salir, pues los primeros días que empezabas a ver como la realidad, con todo el mundo con la mascarilla, con la distancia social, era como otro choque y otro proceso de negación que esto va a ser así, ¿no? Que esta va a ser la realidad. Y ahí yo noté, quizá no tan intenso como en las otras veces, pero también un proceso como de, no, esto a mí no me gusta, esto a ver si pasa rápido, ¿no? Y creo que también tenía que ver con esto, ¿no? Como salir a la realidad y encontrarte que no es como era antes, que has perdido algo, pues has perdido una serie de rutinas o de hábitos que ya no se pueden hacer y que la realidad que había fuera era distinta a la que tú esperabas. A mí me provocó también un poco de choque y de negación, ¿no? Esas han sido mis experiencias con la fase de negación. No sé si, Lourdes, a ti te ha pasado algo en este sentido similar o algún otro acontecimiento. Bueno, coincido un poco contigo con la parte de la sensación de pérdida de libertad, ¿no? Y de ese resistirte a no puede ser. Pero en mi caso concreto yo no he tenido tanto pérdidas familiares como pérdidas laborales. O sea, mi marido a la segunda semana de confinamiento se quedó sin trabajo. Y entonces, para mí la fase de negación
La viví con mucha preocupación, con mucha sensación de frustración, porque mi mecanismo de defensa es colocarme en la exigencia y en la energía del hacer muchas cosas para evitar enfrentarme a esa pérdida, ¿no? En este caso laboral. Y lo viví como con mucho enfado también, con mucha frustración, con mucha sensación de frustración y de incredulidad, y no me hacía para nada responsable de lo que estaba pasando y echaba balones fuera todo el rato, ¿no? Como que me puse en un papel de víctima y la culpa era de los demás, de los políticos, de las empresas, no lo quería aceptar, y estaba en el no puede ser, no puede ser, no puede ser. Eso por un lado. Y luego otra situación que he vivido, y ha sido también un duelo y me ha costado más entenderlo, y es, a ver cómo lo explico, porque es una situación un poco atípica de explicar, y es que a mí el confinamiento me ha dado la posibilidad de vivir lo que es una situación ideal para mí, y es que estoy en mi casa con mis hijos. Normalmente esto no suele ser así siempre porque, bueno, el padre de mis hijos y yo estamos separados y tenemos régimen de visitas, a veces están conmigo y a veces están con él. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde hace 8 años yo no pasaba más de 3 semanas seguidas con mis hijos, 24 horas. Y el estado de alarma lo que me ha permitido es disfrutar de mis hijos 24 horas al día, casi más de 60 días. Entonces, cuando supe que se iban a marchar, lo viví de una manera muy triste, y para no afrontar esa tristeza me volví a colocar en la exigencia, en la energía del hacer, pero este golpe fue mucho más duro porque no lo vi venir. No entendí que esto también era un duelo, que yo estaba perdiendo algo que para mí era importante y era una situación ideal, como todas mis necesidades básicas en ese momento estaban cubiertas. Y la experiencia que tengo es que, pese a ser 2 fases de negación, las he vivido diferente. Una porque era más consciente, entiendo, y la otra porque era totalmente inconsciente y porque la emoción que había por debajo eran distintas. Uno era enfado y la otra era tristeza. Entonces, esto es un poco la perspectiva y el punto de vista que puedo aportar de cómo yo lo he vivido, ¿no? Lo que me surge de todo esto que estamos hablando es, Inma, preguntarte si te apetece que repasemos un poco cuáles son las fases del duelo para esas personas, porque no tengan muy ubicada cuáles son las fases por las que se pasan un duelo y en qué momento se encuentran cada una de ellas. Gracias, Alma y Lourdes, por compartir vuestra situación y vuestras fases de negación. Hay cosas muy interesantes que habéis explicado, diferentes formas de vivirlo. Sí, os recuerdo un poco las diferentes fases. Ya habéis visto la negación, esto no me puede haber pasado, esa es la primera. No somos conscientes de qué está pasando exactamente. La segunda fase sería el enfado, la rabia, y en esa fase hay muchas personas que se pueden quedar ahí porque da muchas fuerzas para continuar adelante. Es una fase en la que se desgasta mucho. Es una falsa fuerza, pero se funciona muy bien. Luego hay una fase más intermedia en la que se negocia o se pacta con uno mismo si es posible volver a lo anterior y recuperar lo perdido. Querer retroceder en el tiempo y hacer como algo distinto, o pactar con alguna divinidad de que si recupero lo perdido haré algo, o pedir un milagro. Esta fase a veces parece algo diluido, a veces es un poco inconsciente, y parece que de la frustración y la ira pasamos directamente a una profunda tristeza, que es la siguiente fase. En esa fase es realmente en la que estamos viendo cara a cara el dolor por la pérdida. Y para pasar de esta fase realmente hay que ser muy valiente, porque es como un profundo valle con las emociones muy deprimidas. Y cada uno ya luego decide pasar a la siguiente fase, que es terminar aceptando la pérdida. Cada uno tiene su tiempo, como habéis explicado también, pues depende del tipo de cambio, el tipo de duelo, el tipo de situación, y igual pueden ser fase de meses, 2 años, 5, 7 años o toda la vida. Y aparte que a veces las fases aparecen también un poco entremezcladas y los límites no son claros. A mí esto no estaba contemplado en nuestra estructura de la charla, pero me nace preguntarte si
Sí, podemos llegar a una falsa conclusión de que hemos aceptado un duelo y que luego al cabo del tiempo aparezca. ¿Te has encontrado con esto? ¿O alguna de las dos me puede explicar si esto es normal o os habéis encontrado con esto? Sí, a mí me ha ocurrido. He pensado que el duelo estaba terminado y resulta que no. Y justamente estaba en esa fase intermedia. Uh-huh. Porque parece ser que has llorado, has tenido una tristeza, pero era realmente, llorabas la rabia, de frustración, y dices, bueno, ya ha pasado, y realmente luego cuando una situación se ve, se visibiliza o pasa algo, dices, ostras, pues todavía quedaba algo, ¿no? Y entonces es cuando termina de suceder, sí. Uh-huh. Yo creo que a veces es muy difícil como decir, ya está, ya lo tengo superado, ¿no? Como poner el cartelito de, superado, siguiente fase, porque se entremezclan y es lo que decía Isma, ¿no? Que a veces uno ha pasado, ¿no? Y de la tristeza recuperar un poco ese ánimo, pero luego puede volver atrás otra vez al enfado, otra vez a la tristeza, y ahí pues hay un proceso que no es claro, que no es de ya está, se ha finiquitado, porque puede haber un acontecimiento que te lo conecta y vuelve a aparecer ciertas emociones asociadas y cierta reapertura de eso, de ese proceso de duelo, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil. Por ejemplo, los que tú comentabas, ¿no, Lourdes? En uno había enfado y otro había tristeza, pero las dos son emociones del duelo, entonces quizá es, como decía Ima, por el tipo de pérdida, y uno te conecta más con una emoción u otra, pero al final siempre aparecen entre medias las dos emociones que, bueno, que nos conectan con el proceso del duelo hasta terminar con la aceptación, que es una emoción más de calma y de apertura a la nueva realidad, ¿no? O la nueva situación después de la pérdida que haya. Entonces, las fases no están muy, no son Tienen unos encajonadas, ¿no? límites, ¿no? No No. tienen unos límites así como muy establecidos. Entonces, si hay alguien que no sabe exactamente en qué fase se encuentra o cree que puede encontrarse en varias, también está bien. O sea, puede pasar y puede ocurrir que hoy te sientas como que vas avanzando y retrocedas y esto es algo normal, esto es algo natural. Creo que nos ha pasado a todas por lo que hemos estado contando, y era un poco esto lo que quería poner sobre la mesa, pues si alguien decía, no sé exactamente, no me identifico en qué fase estoy, es que no estoy avanzando, ¿no? Entonces tiene su tiempo, tiene su momento y que se dejen sentir, ¿no? Yo creo que las tres coincidimos en que se dejen sentir, sí, como estén en cada momento y que se escuchen, que ellos tienen la respuesta para saber por dónde tienen que seguir avanzando. Y que hay que asumir que hay idas y venidas, ¿no? Emocionales en todo este proceso, ¿no? Uh-huh. Entiendo que pasar por esta situación, lo hemos comentado, es algo duro, es doloroso incluso, y aparte de acompañarles, ¿qué podemos hacer nosotros por esas personas que están atravesando una fase de duelo o están viviendo un duelo? Bueno, el acompañamiento yo creo que es la parte más importante en el duelo, ¿no? El que ellos se sientan acompañados, sobre todo escuchados. Yo creo que lo principal es el juicio y el que realmente puedan expresar sus emociones y qué es lo que están sintiendo, sin que haya un juicio de los que están alrededor, pues como decía antes Sima, de es mucho tiempo, es poco tiempo, ya deberías estar así, o cómo te tienes que sentir, o por qué te afecta tanto, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo lo he pasado más o menos aceptable, ¿no? Pero que alguien podría decir, ¿y por qué estás llorando por tu perro? Pues ya está, ¿sabes? ¿No? Un poco el juicio ese que hay a veces en el duelo, que es como si es mi abuelo o si es mi tío me tengo que sentir de una manera o de otra, ¿no? Entonces eso normalmente pues debería sobrar y estar en el acompañamiento de la escucha sin juicio pues de cómo se sienta esa persona, que nos cuenten lo que necesite, ¿no? Es lo que podemos hacer por ellos, el que puedan recordar o hablar de lo que quieran sobre la pérdida o el ser querido que ya no está con ellos. Y qué más, y luego pues muy importante la expresión emocional, ¿no? De eso, en qué proceso están, porque hay veces que cuando hay pérdida, la tristeza sí se entiende, pero el enfado no. Entonces también que puedan expresar ese tipo de emociones y también a veces ni la propia persona que está pasando el duelo entiende por qué está enfadado o no sabe ni siquiera que hay un enfado, porque hay una frustración, porque me han quitado algo. Entonces eso también a veces, el darles ese espacio para que entiendan sus emociones, también creo que es bastante necesario.
No sé, Inma, como experta en el tema del duelo, si quieres añadir alguna cosa más respecto a qué podemos hacer. Bueno, tal vez más que añadir, perfilar un poco más, apoyar a ayudar a esas personas en el acompañamiento a legitimar su dolor, a que es legítimo lo que están sintiendo. Recordar, por ejemplo, en el caso de fallecidos, que fuera como fuera la relación con esa persona, el duelo hay que pasarlo. Ante una pérdida a veces es fácil sentirse culpable si yo podía haber hecho algo distinto, sobre todo para evitarlo, ¿no? Y más cuando la relación, cuando la persona fallecida no era buena, ¿no? En estos casos hay que recordar que el dolor es legítimo y, por ejemplo, si la relación no era buena, decirle a alguien conforme se portaba contigo deberías sentir alivio, pues no ayuda. Todavía produce mucho más malestar y más dolor, porque su dolor no está siendo legitimado. Ya tenía suficiente con no tener una buena relación con su ser querido, que además parece que no tiene derecho a tener su duelo, ¿no? Y le estamos diciendo que se tiene que saltar la fase de la tristeza, ¿no? Entonces, invitarles, reforzar esa idea de invitarles a sentir el dolor de la pérdida y que es normal pasar a veces del llanto a otros estados de ánimo, por ejemplo. Y bueno, continuando hablando del duelo, cualquier cambio, realmente cualquier pequeño cambio implica un duelo. Nos enfrentamos a ellos sobre todo conforme hayamos vivido los cambios y duelos en la infancia. Entonces, Lourdes, yo aquí te invitaría, no sé, si quieres contarnos algo sobre cómo eran recibidos los cambios en tu casa, si eran positivos, una oportunidad o cómo eran, y cómo te enfrentas tú a los cambios y a los duelos. Bueno, pues en mi casa no recuerdo de pequeña habernos enfrentado a ninguna situación de cambio ni de duelo. Yo afortunadamente, hasta que no fui adolescente, no viví la primera pérdida en mi casa, el primer cambio significativo en mi casa, que fue la muerte del abuelo de mi padre, que eso sí que lo vivimos de una manera un poco dramática porque había distancia de por medio, porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos, porque eran personas referentes en la vida de mis padres y yo había pasado mucho tiempo de pequeña conviviendo con ellos en verano y implicaba, aparte de la pérdida en sí, todo un cambio en ese momento en nuestra rutina, ¿no? Porque yo tenía que dejar el instituto, nos teníamos que marchar a Mallorca, que era donde estaban viviendo ellos, y eso sí que lo viví un poco como un cambio que me marcó esa situación. Y luego nos tuvimos que enfrentar ya también de adolescente a la primera pérdida de empleo de mi padre. Y en los dos casos no los vivimos como algo dramático ni traumático. O sea, fue cambio importante, pero no pensamos, en mi casa no se me transmitió que se acabara el mundo, en ninguno de los dos aspectos. Luego no he tenido más pérdidas personales, he tenido rupturas sentimentales, que eso también han supuesto una pérdida importante en mi vida, y en este caso sí que claramente era una oportunidad de mejora. Yo lo viví como una oportunidad de mejora. Cuando he tenido una pérdida de empleo también lo viví como una oportunidad de mejora, y ahí sí que atravesé una fase de duelo. Ahí sí que, a pesar de saber que era una oportunidad de mejora, identifiqué perfectamente las fases de duelo. Y sí que me parece llamativo y curioso que, por ejemplo, en mi casa, sobre todo por parte de familia materna, no se habla de muerte, porque a mi abuelo le da mucho miedo la muerte. Entonces en mi casa no se habla de la muerte. Y sin embargo yo con mis hijos sí hablo de la muerte. Además es que empezamos hablando de las cosas más triviales y acabamos hablando de muerte, de qué va a pasar cuando nos muramos, y lo vivimos nosotros con naturalidad. Pero sí que es cierto que yo me he criado en una familia donde no se habla de la muerte, y que ya de adulta, cuando mis abuelos han tenido pérdidas pues, de sus hermanos y demás, sí ha sido dramático y traumático. Pero yo no lo he vivido de esa manera, quizás por la distancia y por la lejanía, no lo sé. Hombre, el que haya, como decías, una especie o cierto tabú en relación a la muerte, pues siempre hace que cuando se presenta eso sea como más impactante y también más difícil de gestionar, porque los tabús siempre lo que limitan es un poco la gestión de lo que está pasando, ¿no? O poder visibilizar y ver cuál es el proceso de algo. Entonces, con la muerte, pues cuando no hablamos de ella o lo vemos como algo
que nos va a tocar, pero mejor no lo comentamos, pues sí que es verdad, al final yo creo que va cargando ese proceso y puede ser más doloroso de lo que en sí ya es, que de por sí va a ser doloroso. O por lo menos eso es un poco lo que yo creo con respecto a este tabú, ¿no? Entonces... Yo como he vivido eso, de esa experiencia de que no se hablaba de la muerte y luego es una realidad, porque a nosotros afortunadamente no nos han tocado todavía muchos casos cercanos, pero esto es inevitable que va a pasar. Entonces yo lo que tenía claro es que no quería repetir esa forma de educar a mis hijos en la muerte, ¿no? Yo quería que lo vivieran y hablaran de ello con total naturalidad, porque para mí en algunas ocasiones ha supuesto como una barrera a la hora de comunicarme con mis abuelos o con mi madre incluso, ¿no? Estoy preocupada por, yo qué sé, una enfermedad o cualquier cosa, ¿no? Todas las enfermedades siempre es, te vas a morir. Entonces no se habla de enfermedad, no se habla de cómo te sientes, incluso se evita hablar de enfermedades tipo depresión, como la que yo tuve. No se habla de esos temas porque los asocian mucho a lo que conocen de la tele y las noticias, también te digo, y de su experiencia, pues a suicidios y a tal. Entonces jamás he hablado con mis abuelos de mi depresión, por ejemplo, y en mi casa poco se habló de lo que yo viví. Lo sabían, eran conscientes, pero no se habló de eso porque asocian la enfermedad, y una enfermedad que es desconocida para ellos, a la pérdida, ¿no? A que pueda pasar algo y al final te pierdan. Entonces yo tenía muy claro que con mis hijos no quería que eso fuera así. Y ya te digo, nosotros empezamos hablando de en qué te quieres convertir cuando te mueras o qué crees que hay después de la muerte, y mi hijo dice, no sé, yo creo que me voy a convertir en un escarabajo pelotero, o si hay Dios o no hay Dios, cielo. Hablamos de todas estas cosas con naturalidad, precisamente por lo que tú comentabas, para que no haya tabús y que cada uno se forme la creencia que quiera en base a lo que vaya experimentando, pero por lo menos que si hay una pérdida de cualquier tipo, amistad, que los niños ahora esto también lo viven mucho, ¿no? Los amigos o abuelos incluso, ¿no? Sí. Pues que sepan que se puede hablar de ello, lo que decía Inma, darle cabida al dolor, por más grande, más pequeño que a mí me pueda parecer, ¿no? El tema de amistades, es su pérdida y que tengan un sitio donde poder hablar de ello. Es verdad que pensamos que el duelo es solo como la pérdida o el fallecimiento de un ser querido y que además tiene que ser el duelo como algo muy doloroso. Pero realmente el duelo es cualquier tipo de pérdida y la pérdida puede ser una amistad y además una pérdida de una amistad puede ser muy dolorosa también. Entonces, lo que pasa es que parece que solo pasamos duelo si hay mucho dolor, pero simplemente es porque el duelo puede ser más sencillo al no haber esa intensidad de tristeza o de dolor como cuando es otro proceso pues, de un ser querido o de alguien muy allegado. Pero cualquier tipo de pérdida provoca un duelo. A veces lo que pasa es que al ser como una pérdida más asumible o más fácil de aceptar, el proceso de duelo es más natural, se vive de una manera como mucho más fluida y se pasa, ¿no? Entonces no te has dado cuenta que has pasado un duelo, pero lo has pasado. Eso me conecta un poco a cuando es una pérdida repentina, de lo que sea, ¿no? De un familiar por un accidente, por ejemplo, o de un puesto de trabajo que no te esperabas que eso fuera a suceder. Entiendo que cuanto más inesperado es, más posibilidad hay de que sea doloroso, o esto no tiene nada que ver, no sé, Inma, ¿tú cómo lo ves, Alma? Bueno, en sí lo que es doloroso es la pérdida con la relación que había ahí. No es que sea más doloroso, sino que tal vez la primera fase, la fase de la negación, tal vez es más larga y más intensa porque es un shock, hay un shock ahí. Y al quedarse ahí en shock, ¿vale? Pues puede ser que ahí sea más largo, ¿no? Pero no por ello más doloroso. Bueno, no sé, hay Alma, ¿qué opina? Hombre, yo creo que el shock puede hacer no conectarlo con el dolor, sino con la dificultad de procesar el duelo, ¿no? Y obviamente que se quede como enquistado el proceso y nos quedemos en la fase de negación mucho más tiempo sin procesar toda la parte, o sea, sin hacer el proceso completo del duelo
que le llamamos que es como un valle, ¿no? En el que caemos, estamos luego en la profundidad y luego ya salimos, pues quedarnos antes de llegar a lo más profundo, porque el shock no nos deja y es como un círculo que se retroalimenta y se corta y no deja realmente que caigamos en sentir el dolor y poder salir de él, ¿no? Entonces, en pérdidas repentinas, lo que tenemos que tener más cuidado y estar más atentos porque el proceso de superación puede ser más difícil. Pues bueno, yo me gustaría lanzar un mensaje, ¿no? Para todas esas personas que ahora pues también pueden estar teniendo pérdidas repentinas o pues muchas y tener dificultades para gestionar el duelo, por lo que comentaba Inma también al principio, porque el que no se pueda pues compartir el dolor con los demás, que también es sanador, el que no podamos abrazarnos y tener ese espacio de cariño y de apoyo, pues también va a dificultar este proceso de duelo. Entonces me gustaría lanzar un mensaje de que no esperen a estar pasándolo realmente mal para pedir ayuda, que hay plataformas para esto y sobre todo en la situación en la que estamos y que bueno, pues que pueden pedir ayuda para superarlo, para entenderlo o bueno, para simplemente que tengan ese espacio, como decíamos, de acompañamiento. Entonces, ahora, pues bueno, están surgiendo muchas, como todos sabemos, ¿no? Y yo podría indicar, pues, la del Colegio Oficial de Psicólogos, que tiene un apartado específico para el tema del duelo. Y también desde Empatizo, que ahora nos puede comentar Inma, que, bueno, pues que también está ese espacio específico de escucha y de trabajo con el duelo. Y nosotros que teníamos, como sabéis, la parte de Coach for Spain, que también dábamos soporte a ese tipo de situaciones, lo que pasa es que ahora ya por el proceso de la desescalada se está disolviendo la iniciativa, pero bueno, ahí también hemos estado apoyando todo esto y todavía estamos recibiendo algunas solicitudes. Entonces, bueno, siempre pues eso, animarles a que pedir ayuda, no hay que esperar a estar realmente mal, sino que este proceso, porque ahora hay situaciones que se pueden complicar, pues se puede hacer más fácil si lo hacemos acompañado. No sé si, Inma, tú quieres añadir algo en relación a lo que comentaba Alma de esa ayuda que se brinda desde Empatizo. Invitarles a llamar sobre todo y que si no tienen nadie con compartir el dolor, pues que llamen, ¿no? Y si lo tienen a veces también, porque a veces que castigar demasiado a los familiares en esa escucha, pues los mismos familiares también lo pueden estar pasando mal, así que estamos para escucharles y luego os doy un email de encontrarnos también. Perfecto. Bueno, chicas, yo creo que esta conversación puede dar mucho más de sí por todos los temas que van surgiendo y las situaciones que vamos conectando, ¿no? Pero tenemos que dejarlo por aquí y hay que dejar más para el próximo episodio de estas tertulias que nos hacen pasar un rato agradable también entre nosotras, y a las personas que nos están escuchando, pues proponerles que a través de sus comentarios nos indiquen qué temas les gustaría que tratáramos, qué dificultades están teniendo para sostenerse en este momento. Y básicamente qué necesitáis de nosotras, puesto que estamos a vuestro servicio, en definitiva. Y para terminar voy a dar paso a mis compañeras para que se vayan despidiendo y nos vayan contando dónde las podemos encontrar. Así que Inma, cuéntanos dónde estás. Pues a mí me podéis encontrar en Empatizo. Mi email es inma@empatizo.es y podéis encontrar en las redes sociales a Empatizo, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias. ¿Alma? Bueno, pues también me podéis encontrar en LinkedIn, que aparecen mis datos y mi perfil. Y también me podéis encontrar en Empatizo para determinados temas. Y también me podéis encontrar en Instagram en @alma.m.ors. Y bueno, y Lourdes, ¿a ti dónde te podemos encontrar? Pues yo creo que soy la que más redes sociales tiene abiertas para que me puedan encontrar desde cualquier lugar y ubicación. Yo soy en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, soy Lourdes M. Delgado, y también recientemente podcaster. Podéis encontrarme en cualquier plataforma si buscáis Deja de comerte el coco y empieza a comerte el mundo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, chicas, por la charla, por vuestro tiempo. Y a todas estas personas que han llegado hasta aquí, hasta el final, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima charla. Adiós. Adiós. Adiós, chao, gracias. Chao.